Podcast El Tiempo. Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en Economicast, el podcast de Portafolio.co. Yo soy Camilo Hernández de Portafolio.co y en esta ocasión estamos en este episodio para hablar de lo que está ocurriendo con el dólar, el precio del dólar en Colombia y en el mundo también, porque el precio del dólar, esa racha alcista en la que está la moneda, no está relacionada solamente con nuestro país, sino es algo que está ocurriendo pues a nivel mundial. Para hablar del tema nos acompaña Juan Eduardo Nates, él es asociado senior de divisas en Credicorp Capital. Juan Eduardo, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues bueno, aquí aportando a lo que sea necesario para aclarar y para informar, porque hay demasiado ruido en este momento con todo este tema. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por haberla aceptado y por estar aquí con nosotros. Entonces, pues, Juan Eduardo, comencemos. El dólar viene de un tiempo para acá, esto no es nuevo, viene de un tiempo para acá con una racha alcista importante, ha venido avanzando en su precio, ha venido subiendo en su precio, pero se ha fortalecido mucho más, por decirlo así, en las últimas semanas. ¿A qué se debe esta situación del dólar y que el precio del dólar esté disparado en Colombia? Bueno, buenísima la pregunta, porque en realidad la razón por la que ha venido de alguna forma debilitándose el peso colombiano en las últimas semanas, pues está muy relacionada con las razones por las que se fortaleció a principio de año. Por ejemplo, en marzo, cuando entraron los commodities en este boom, cuando arrancó el conflicto de Rusia y Ucrania, el petróleo rompe los $100 y vamos a ir a buscar 120 y va el petróleo hasta $130, 139. Pues ahí empezamos a ver cómo esta fortaleza de las monedas de la región, específicamente Colombia, Brasil, México, Chile, incluso Chile, después de todo el proceso electoral que tuvo, pues ya estábamos viendo esa fortaleza en las monedas de la región. Entonces, pues esto ha sido un proceso de todo el año. Recordemos que nosotros arrancamos el año con dólar a 4.070, último día del año, último día del 2021, estábamos haciendo una volatilidad impresionante y arrancamos el año con dólar por encima de 4.000. Incluso desde ese momento ya estábamos hablando del proceso electoral y de cómo el mundo venía acomodando, el mundo pues me refiero a los inversionistas extranjeros que tienen dólares en Colombia, ya venía como saliendo de Colombia precisamente porque pues desde ese momento pues ya las encuestas y muchos de los analistas venían anticipando una victoria del candidato, digamos, elegido. Entonces, lo que termina pasando es que en el momento en el que se fortalecen los commodities, las monedas de la región empiezan a ganar valor y nosotros nos vamos en ese coche. Pues ese proceso tiene una evolución supremamente importante cuando China cierra nuevamente por COVID, nuevamente por sus cierres y por su política de cero COVID, cierran sus negocios y su actividad económica y empiezan los commodities nuevamente a perder valor. Ahí nosotros tocamos un máximo, de hecho un mínimo, o sea, fortaleza del peso colombiano a finales de abril, y todo este proceso empieza a devolverse a pesar del tema electoral, a pesar de alguna forma los buenos resultados económicos, porque ahí tenemos dos cosas en contra, y terminamos en esta globalización de inflación, de todo lo que está pasando. Entonces aquí es súper importante poner en contexto estas dos cosas. La primera es la inflación, en donde desde el año pasado estamos subiendo tasas en Colombia por una inflación impulsada localmente, por lo que fue hecho hace 12 meses, los bloqueos y las protestas y todas estas cosas que paralizaron la economía.
y evidentemente pues no llegaban los alimentos a donde tenían que llegar, no había la producción que tenía que haber, y esto pues evidentemente afectó la oferta de alimentos de manera importante. En ese momento ya estábamos experimentando en el exterior un fenómeno de inflación similar, también afectando alimentos y otros bienes, por una disrupción en las cadenas de abastecimiento. Todos estos procesos inflacionarios ya estaban afectando a países como México y Brasil, que son incluso más globalizados que nosotros, y ya ellos venían subiendo tasas. Entonces, el proceso del dólar empieza a ocurrir cuando los inversionistas empiezan a salir de Colombia a comprar dólares desde incluso junio del año pasado, primero por la inestabilidad política. Recordemos que hay un cambio o sea, tumban al ministro de Hacienda por el tema de la reforma tributaria, y perdemos un par de meses después el grado de inversión. Entonces empieza el proceso de debilitamiento del peso colombiano, el cual pues es contrarrestado de alguna forma por estas jugadas del gobierno, pues que me parece que fueron brillantes, que fue el tema de traer dólares con la compra de Ecopetrol e ISA, y después con el tema de los fondos del Fondo Monetario Internacional. Ese monto, ese flujo, sostuvo el dólar en la subida de todo el semestre pasado, y de alguna forma pues mantuvo el peso colombiano más o menos fuerte, viendo cómo, contrarrestando el efecto de lo que los inversionistas estaban haciendo saliendo de Colombia tras la pérdida del grado de inversión, y viendo que pues los commodities en ese momento pues no estaban muy fuertes, que digamos. Eso es, digamos, como este contexto desde el año pasado, de compra de dólares masiva para el caso pues del peso colombiano. Ok, perfecto. Hay un tema que es muy recurrente después de la elección presidencial, después de que se supo quién iba a ser el próximo presidente de Colombia, que es Gustavo Petro, y es que muchas personas están hablando que la situación del dólar hoy en día en el país está netamente ligado con este tema de la elección presidencial. Usted ya nos acaba de dar un contexto bastante amplio del por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, pero yo quisiera preguntarle entonces, ¿cuál es la influencia real que tiene, hablando simplemente de la elección presidencial, cuál es la influencia real de esa elección en el precio del dólar y en los precios que estamos viendo hoy en día? Claro, el ruido político pues es supremamente envolvente, sobre todo cuando uno pone los ojos solamente en Colombia. Definitivamente, aquí le pongo el ejemplo de la primera vuelta. En primera vuelta, por alguna razón, una semana antes o 2 semanas antes, una de las encuestas muestra cómo si queda Fico, en segunda vuelta pierde Fico. Y si quedara un Rodolfo Hernández, en segunda vuelta ganaría Rodolfo Hernández. Entonces, ese proceso es súper importante, porque cuando en primera vuelta queda el ingeniero, pues inmediatamente empieza esta euforia nuevamente por Colombia, basados en esa encuesta que daba, digamos, al ingeniero ganador para segunda vuelta. Y esto fue supremamente importante. ¿Por qué? Porque el lunes, creo que fue un puente, el martes de primera vuelta, perdón, el dólar cae 165 pesos. Una cifra que en un día para otro o de una sesión a otra, pues nunca había pasado históricamente. Entonces ya en ese momento estaban diciendo, y sí, efectivamente sí, durante estos 6 meses del contexto que te daba ahorita, pues efectivamente lo que habían hecho los bancos internacionales, los fondos de afuera, era asegurarse de que cuando pasara el escenario de Gustavo Petro, ya estuvieran por fuera de Colombia. En primera vuelta, lo que hacen es decir, uy, un segundito, de pronto no va a quedar. Entonces, se devuelve todo este, digamos, flujo de dólares, o no todo, pero por lo menos una parte, y es lo que lo hace caer 165 pesos. En realidad, una parte de esos 165 pesos era esto. Coincidencialmente,
ese fin de semana el precio del petróleo subió nuevamente a 120, veníamos de 109 o de 111, una cosa así, y esa coincidencia de commodities arriba ese martes, diferente a lo que había pasado el viernes anterior, hace que coincidencialmente el mundo estuviera de alguna forma como mostrando ese positivismo que le daba favoritismo a activos de riesgo, entre esos monedas exóticas como el peso colombiano. Entonces, esa coincidencia de ese fin de semana que lo hizo mover 165 pesos ocurre exactamente al contrario en segunda vuelta cuando ya queda elegido Gustavo Petro. Entonces, el petróleo cae más del 3%, los otros commodities, el cobre también empieza a caer durísimo. Entonces, en Chile, en Brasil empiezan a corregir las monedas y nosotros pues teníamos que de alguna forma corresponder ese movimiento. O sea, el peso colombiano viene movido también por la región y encima, recordemos que en el fin de semana que estamos hablando de primera vuelta, alcanzamos a tocar los 3.740. Para el fin de semana de segunda vuelta, dentro de mucha volatilidad, estábamos cerrando 3.900. La apertura entonces para ese fin de semana después nos quitaba una cantidad de ventaja sobre el resto de las monedas. Entonces, ¿qué pasaba? Ese 3.900, cuando queda Gustavo Petro, se convierte en un 4.070 y obviamente empieza a salir a buscar. Y ahí hay un efecto que más allá de lo que son las expectativas políticas, es que, pues si yo soy un operador del mercado y yo tengo unos límites de pérdida, pues evidentemente cuando los saltos son así de grandes, pues tengo que ejecutar esos límites de pérdida. Y eso lo que hace es generar más compras de dólares. En el momento en el que eso sucede, pues empieza el mercado a buscar, y esto es súper técnico, pero es súper importante que lo entendamos porque es que no es político, y es que yo trato de buscar quién me puede vender dólares. Y si en la pantalla el siguiente precio es 10 pesos más arriba, pues me toca comprarlo a eso. Entonces, ese efecto de liquidez del mercado, de una moneda exótica, de un mercado en donde los inversionistas vienen saliendo desde hace 6 meses, pues todos esos efectos se tienen que tener en cuenta para la volatilidad que tenemos actualmente y de la cual pues venimos en los últimos 3 meses. Ok, perfecto. Ahí sí, estamos poniendo también al principio que este tema del dólar al alza con precios históricos, esto no es nuevo, esto no es de las últimas 2 semanas, no es ni siquiera del último semestre. Esto lleva tiempo, lleva bastante tiempo el dólar pues tocando como precios históricos, porque hasta ahora también una sensación que hay antes de hacer la pregunta es que esto se está viendo hasta ahora. Entonces, ¿por qué hasta ahora como que la persona de pronto del común se está interesando en este tema del dólar? ¿Por qué como que antes lo estábamos tomando como algo normal y hoy en día entonces sí nos está preocupando que el dólar esté tan alto? Claro, lo primero es que cada vez que hay un máximo histórico, pues el dólar se convierte en titular. El dólar normalmente es una esquinita en la página de económicos. La TRM es una esquinita en la página de los periódicos y la gente, o pues los de a pie, nos damos cuenta de cómo está la TRM cuando nos vamos de viaje o alguna cosa así que nos toca de hecho ir a comprar dólares o cuando llegamos de viaje y nos toca pagar la tarjeta de crédito. Pero básicamente, hoy en día la discusión política, o hoy en día llevamos un buen par de años con el tema de la discusión política y pues el tema del dólar se volvió político desde que quedó Gustavo Petro. Entonces, el tema del dólar en los titulares, claro, hoy en día hacemos un precio histórico y salimos en primera página lo que pasa con el dólar. Ese ruido, pues obviamente está generando esta preocupación general. Sin embargo, pues no solamente la preocupación es válida, pues porque todos tenemos deudas, o sea, cualquiera que paguemos impuestos, cualquiera que tengamos pensiones, tenemos exposición a dólar y pues obviamente nos tiene que preocupar a todos. Sin embargo, la coyuntura mundial, pues tiene un efecto supremamente importante y pues es el tema de la inflación. El tema de la inflación, que es precisamente para mí el efecto
base de toda esta depreciación de las monedas o apreciación del dólar contra todas sus monedas, pues es la base de todo. Y todo esto empieza en la pandemia, porque la pandemia genera dos cosas. Pues lo primero es que pues nadie conoce realmente qué va a pasar en la pandemia. O sea, cuando nosotros nos encierran, nadie tiene ni idea de cómo manejar esto, ni en temas de salud, ni en temas económicos. Unos meses después, cuando empiezan a quebrarse las empresas, cuando empieza la gente a quedarse sin trabajo y se empieza a ver la depresión, digamos, de todo esto, digamos, la recesión económica, pues ahí sí empiezan los gobiernos a hacer lo que saben hacer, que es bajar las tasas de interés, estimular el consumo, y empieza a pasar una cosa que no había pasado, por lo menos en Colombia, y es cómo hacemos para que la gente empiece a volver a consumir, cómo hacemos para reactivar esto. Entonces empieza todo este tema de los subsidios, empieza a tirar el gobierno a tratar de generar eh, este dinero circulante en la economía para que se consuma. Entonces hay subsidios a empresas, las empresas tienen unos beneficios para contratar, para despedir, para darle efectivo a la gente para que puedan consumir. Este efecto que en Colombia lo conocimos en pandemia, pero resulta que Estados Unidos y Europa lo vienen haciendo desde el 2008. Cuando se quiebra Lehman Brothers y empieza esta crisis inmobiliaria en Estados Unidos, pues Estados Unidos baja las tasas lo más que puede, y empieza, cuando ve que la economía pierde una cosa súper importante, y es la calidad del empleo. Es decir, la gente que se ganaba $100,000 al año, de repente se está ganando 40 y 60 mil dólares. Entonces, el consumo y en general todo este tema de la economía empieza a recuperarse muy lentamente. Esto genera un fenómeno que dura mucho más de lo que ha durado en otras recesiones en mercados desarrollados, y es que pues, la gente no consigue su nuevo sueldo, o digamos el sueldo que estaba antes. Todos estos estímulos, pues Estados Unidos los paró en parte en 2015, 2016 con el famoso tapering y la cosa. En cambio, Europa siguió haciendo estos estímulos porque pues en Europa no había inflación pues, desde 2009, básicamente, y nunca superó el 2%. Entonces los estímulos venían, digamos, continuaron siendo así, en efectivo. Literal, el Banco Central estaba imprimiéndole billetes a la gente para que consumiera, vía compras a los bancos, etcétera, otros mecanismos. Y eso lo recogió ahorita el Banco Central y lo está recogiendo los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. En Colombia, pues obviamente nosotros apenas podíamos tirarle alguito a las empresas para que contrataran gente. Entonces, obviamente hay una situación importante ahí, pero la inflación como tal es lo que empieza a ser un problema. Hoy en día, Estados Unidos está tratando de prevenir la inflación creando una recesión. Y en ese sentido, lo que quiere hacer es bajar los precios de los commodities, o sea, alimentos y energía, para que esos precios en su indicador de inflación se vean abajo y la gente pues deje de consumir y efectivamente los precios empiecen a bajar. Ese es como el principal objetivo de esta subida tan agresiva de las tasas, y es la razón por la que, claro, si yo tengo unos dólares parqueados en Colombia con un riesgo importante, porque pues Colombia, Perú, Chile son riesgos mucho mayores que lo que es tener los dólares en Estados Unidos, pues yo en el momento en el que empiezan a subir las tasas en Estados Unidos, prefiero llevar los dólares para Estados Unidos, o prefiero llevar los dólares para pues sí, a donde hay menos riesgo. Ok, Entonces, ok, esa es la subida de tasas. ok, perfecto. Juan Eduardo, ya lo decíamos también que esto no es, esta situación del dólar y el dólar altísimo no es netamente de Colombia, no pertenece solamente a Colombia. ¿Qué otros países están pasando como por una situación parecida a la colombiana, donde el dólar está alcanzando cifras históricas? Es súper válido porque esto es el argumento de por qué esto no es político en Colombia. El peso chileno, después de las elecciones en diciembre, hace máximo por encima de los 825. Sin embargo, ya conociendo quién era el presidente en enero y en febrero, se devuelve por debajo de los 790. Estamos hablando de movimientos del 10-15% sin ningún problema en el peso chileno. Hoy en día el peso chileno
claro, ya está metido en un tema de cambio constitucional, etcétera, está haciendo máximos históricos. Peso chileno se ha movido más del 14% este año, nosotros llevamos un poquito por debajo, bueno, mentira, 13%. El real brasilero viene haciendo, si comparamos el real brasilero con el peso colombiano, los mínimos de abril, el real brasilero hacía 4.65, incluso por debajo de eso. Hoy en día está al 5.40, está haciendo más del 20% o alrededor del 20%. El peso colombiano está haciendo el 20%. O sea que entre abril y junio o julio estamos haciendo el mismo 20% del real brasilero. Vámonos entonces a los mercados desarrollados, saliéndonos un poquito de la región y de la inestabilidad política. Entonces vamos y vemos el euro haciendo 1.0120 cuando veníamos de 1.08 y 1.10, pues estamos viendo una desvalorización importante en el euro, o sea, la zona europea está perdiendo alrededor del 5%, está llegando a la famosa pues paridad del dólar, y esto es el mínimo, esto es el mínimo del euro en unos 20 años. Entonces, no solamente el euro está haciendo mínimos del 20 años, el yen japonés, que sabemos que es una moneda refugio, porque todos sabemos que los japoneses son supremamente responsables fiscalmente, está haciendo también máximos de 20 años. La libra esterlina, mínimos de 20 años. Entonces, claro, la libra esterlina vienen subiendo tasas, han subido 125 básicos desde diciembre, acaba de renunciar el primer ministro, pero incluso antes de la renuncia del primer ministro, la libra esterlina estaba haciendo mínimos de 20 años. Entonces, este es un fenómeno del dólar contra todas sus monedas, o digamos que la mayoría de las monedas, saquemos algunas exóticas, africanas, etcétera, pero en mercados emergentes, el peso colombiano está en el top 10 de las que está perdiendo sin ser la primera. Entonces, esto es un fenómeno mundial, pues es un fenómeno global, en donde lo que te decía ahorita, estamos viendo, pues claro, si las tasas de interés están subiendo y yo puedo ir a un sitio donde recibo mejor rentabilidad por menor riesgo, pues el flujo de inversionistas se va a ir para allá. Ok, perfecto. ¿Qué hacer entonces, Juan Eduardo, para controlar este tema de la subida del dólar? ¿Qué es lo que hay que hacer para que el dólar ya no suba más y comience a bajar un poco? Por el libro de texto dicen hay que subir tasas de interés, ¿no? En teoría, esta debilidad del peso colombiano de entrada, y de hecho, pues ese es el objetivo de tener tasas flotantes, pues somos más atractivos cuando somos más baratos. Y el peso en el nivel donde está es un nivel de peso barato. Si nosotros nos comparamos con Chile, con Perú, incluso Brasil, pues nosotros seguimos siendo una economía atractiva, una economía responsable. No hemos hecho default en miles de años, pues o sea, no hemos hecho default, punto, como Argentina, que lo hace realmente frecuentemente. No tenemos el tema Brasil todavía, entre comillas, pues, porque estamos empezando esto y de alguna forma nos han dado calma para este inicio, pero pues tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa puede pasar de aquí en adelante. Pero el mensaje es a 4.420, que fue lo que hicimos hoy, incluso alcanzamos a tocar 4.438, estos máximos de estas semanas nos hace atractivos. Cuando vamos a la renta fija, o sea, a la tasa de interés que pagan los valores del gobierno, los activos del gobierno, pues también estamos baratos. Es decir, estamos pagándole a los inversionistas por encima del 12 y el 13%. Esto nos hace atractivos para los que están afuera. Vender sus dólares a 4.000, por encima de 4.300. E invertirse a una tasa por encima del 10% es atractivo. Esto es lo que tiene que hacer que el dólar deje de subir, es decir, que los dólares dejen de salir de Colombia y que puntos atractivos como las tasas de interés alta, como un dólar devaluado en Colombia, un peso colombiano devaluado, pues haga que efectivamente empiecen a llegar los dólares. Eso es como el primer costo. Claro,
en el momento, cada vez que el Banco de la República sube tasas de interés, pues nos pone un poquito más competitivos. Como les decía más temprano, en México y en Brasil pues llevan subiendo tasas desde principios del año pasado. Entonces pues tenemos que ir efectivamente acercándonos a estas tasas de interés, y pues Colombia lo ha hecho, como el mismo Villar lo ha dicho, muy gradualmente, sin necesidad de ahorcar la economía. Pero cuando vemos los números de crecimiento económico y vemos cómo incluso, por ejemplo, el primer indicador es, porque cada vez que el Banco de la República sube las tasas para controlar la inflación, lo que quiere es desincentivar la demanda, y vemos los indicadores de crédito, es decir, cuánto la gente sigue queriendo pagar tasas de interés sobre las cosas que está comprando e invirtiendo. Pues la dinámica de crédito en el primer semestre, pues de hecho siguió creciendo por encima del 20%. Entonces, estas subidas de tasas que vienen desde septiembre, pues no han tenido un efecto desincentivador para la demanda. Ahora, ¿cuál es el punto entonces de equilibrio? Y que el Banco de la República dice en qué momento empezamos a entrar en una política contractiva económica, o de tasa política o de política monetaria contractiva. Dicen, todavía no estamos ahí, vamos a llegar allá. Esa expectativa de subida de tasas, etcétera, tiene también que hacer que empiecen a llegar dólares a Colombia, y esta devaluación, pues, si bien no se corrija del todo, y vamos a ver un 3.690 pues que vimos en abril, pues ya empieza a poner un poco de freno. Ok, perfecto. ¿Cuándo esperan, desde el análisis que ustedes hacen, Juan Eduardo, cuál es el tope? Primero, ¿cuál es el tope que ustedes creen al que puede llegar el dólar en las próximas semanas, los próximos días? ¿Y cuánto tiempo creen ustedes que va a durar esta racha alcista de la divisa? Pues esa sí es la pregunta del millón, porque digamos que normalmente los operadores nos fijamos en los precios de referencia. ¿Qué ha pasado con el dólar en el pasado? ¿En qué momento le salieron ventas? Y la única referencia que teníamos hasta hace una semana, pues era el 4.235 que habíamos visto en pandemia, en este pánico global también, en donde todas las monedas hicieron también máximos históricos, toda la cosa. Roto eso, pues nos quedan unos indicadores técnicos que lo que hacen es como proyectar cómo ha sido el comportamiento de los operadores en el pasado, una vez rompió máximos históricos. Esa proyección nos llevaba desde el 4.235 en adelante a un 4.337.40. Después de eso, el 4.420, que es justo donde estamos llegando. Entonces, por encima de esto, pues claramente ya empezamos a ver niveles, abro comillas, psicológicos, que es el 4.500, y de ahí en adelante, pues nuevamente nos empezamos a quedar sin referencia. Después del 4.235 estábamos sin referencia, y lo que vimos fue el 4.286, que era el nivel técnico, lo paró ahí, y después se lo llevó sin problema. 4.340 se lo llevó sin problema. Entonces, el problema de esto es que cuando no hay niveles de referencia, los operadores siguen buscando hasta que salga alguien y venda. ¿Qué es lo que es clave acá? Y lo decía hoy el ministro de Hacienda, y es que pues siempre nos queda la intervención. Y en Colombia pues hay un par de vehículos para controlar un poquito la volatilidad, que de hecho pues al parecer, y esto es un rumor, pero pues en pantalla lo hemos visto por el comportamiento del mercado, y es que ya empiezan a salir la dirección del Tesoro a poner puntas de venta a ciertos niveles. Digo que es un rumor porque antes, hace un par de años, el mercado no era ciego y sabíamos que era la dirección del Tesoro Nacional. Hoy lo que estamos viendo es simplemente un comportamiento similar a eso, sin saber realmente quién está poniendo esas puntas, que es simplemente poner una oferta de venta de dólares a un nivel determinado con un monto bastante por encima del usual.
La siguiente pregunta, Juan Eduardo, es ¿cuál es el análisis desde el punto de vista del dólar y del precio del dólar que usted hace, que usted nos puede hacer de lo que fue el gobierno de Iván Duque estos 4 años? Aquí hay como dos temas súper importantes y es que, pues, obviamente cualquiera que le pregunte sobre la historia, pues en estos 4 años han pasado cosas que históricamente, o por lo menos a quienes estamos en este momento activos económicamente, pues no nos han pasado. O sea, el tema de la pandemia, pues es una vaina de cada 100 años y que pues claramente te mueve una cantidad de cosas sobre la ignorancia, ¿no? Porque no sabíamos qué hacer. Entonces nos encerramos, lo que era 3 semanas se convirtió en meses y obviamente pues los cierres y el impacto económico que tuvo esto fue muy fuerte global y localmente. Entonces, pues obviamente juzgar esto a la luz del dólar, pues nuevamente se vuelve global y no solamente local. Entonces, estos máximos históricos que veíamos, pues es súper importante. Y una cosa súper importante que leía de un exministro que dice, el dólar actual no es culpa de Petro, sino del gobierno actual. Yo tengo que decir acá, a mí me pareció me pareció brillante lo que hicieron con la transacción de Ecopetrol e ISA porque generó oferta de dólares cuando el mercado estaba buscando dólares. Y el mercado me refiero a los fondos de inversión de afuera, a los bancos de afuera, comprando dólares desesperadamente. Eso a mí me parece que es algo es una brillantez del gobierno actual y es una razón por la que no arrancamos el 2022 con dólar a 4.150, sino que arrancamos a 4.070. Eso es una cosa impresionante. Lo otro fue la monetización de los fondos generados por ese ahorro que se tiene en el Fondo Monetario Internacional, el cual volvieron disponible, pues obviamente por el tema de la pandemia y cuando empezó la recuperación, etcétera. El gobierno colombiano decidió tomar entonces, porque además es decisión del gobierno cuando lo toma, decidió tomar y monetizar esos recursos. Entonces, para ponerte en números esto, entre junio y diciembre se monetizaron 7.5 billones de pesos, de dólares, perdón, 7.5 billones de dólares que el mercado venía demandando y que por esa razón se bajó la volatilidad y se bajó esa demanda intensa de dólares que, entre otras, esos volúmenes que estábamos viendo de compra de dólares los están demandando hoy en día. Es decir, hoy en día el gobierno no tiene cómo, de alguna forma, compensar esa demanda de dólares y por eso estamos donde estamos. Pero estos niveles los hubiéramos podido ver hace 6 meses si ellos no hubieran hecho este par de transacciones que, desde mi punto de vista, fue realmente un bombillazo. O sea, no voy a decir que algún otro gobierno no se le hubiera ocurrido, pero para las condiciones, para el momento histórico, post pandemia, recuperación, pérdida de grado de inversión, post bloqueos, inflación global, fortaleza del dólar, me parece que fue un timing, o sea, fue un momento muy, muy adecuado para que para mí es culpa, ahí sí, del gobierno que el peso no se haya debilitado más. Ok, siguiendo entonces en esa línea un poco política, y ya que hablamos del gobierno que va de salida, ¿cómo entonces analiza usted el gobierno que entra con Gustavo Petro a la cabeza y con José Antonio Campo en la cartera de Hacienda? ¿Qué esperar de ellos en el tema del dólar, que es de lo que estamos hablando en este momento? Pues esperar que, yo creo que hay que esperar el 7 de agosto, hay que esperar a que se termine de hacer el empalme, pues porque hay una cantidad de propuestas que están en el papel, pero que evidentemente cuando esto que está en el papel se convierte en la ejecución, pues ahí es cuando empiezan a estrellarse de alguna forma los sueños. Y hay que esperar. Para mí el tema es paciencia. Sin embargo, solamente hablando de los números que, por ejemplo, una reforma tributaria propuesta, hablando de los famosos 55 o 75 billones que habían dicho,
pues definitivamente desde mi punto de vista, viendo los números, pues definitivamente no cuadra. Obviamente es inevitable pensar que los bloqueos y los paros que fueron tan dañinos para la economía, que de alguna forma nos llevaron a la pérdida de grado de inversión, estaban de alguna forma contradiciendo una reforma que quería recoger un poco más de 20 billones y ahorita desde otros fondos quieren recoger 55 billones, que pues claramente es un número bastante elevado, o sea, muchas veces más de lo que efectivamente pasó, que fue una reforma, pues que fue la segunda reforma que finalmente pues terminó pasando. Entonces, desde ese punto de vista, yo siento o sea, siendo optimista, creo pues que Ocampo es un personaje que tiene muchísima experiencia, no solamente como ministro de Hacienda, sino como técnico en la Junta del Banco, y esto le tiene que, esto no, él tiene todo la perspectiva económica en su cabeza. Entonces, eso obviamente da confianza, eso da un poco de tranquilidad con respecto a los números, y el dólar de alguna forma pues va a depender no solamente de que la responsabilidad actual se mantenga, porque en este momento lo que sí siento es que hay una responsabilidad y eso creo que se va a mantener por lo menos al principio y mientras esté un personaje como Campo en esa cartera. Entonces, en ese sentido el mercado está súper tranquilo. Esta subida del dólar pues obedece a la preocupación mundial y a la preocupación global, pero una desviación de cualquiera de estas cosas, o sea, una reforma un poco más acelerada en el tema petrolero o una reforma un poco más acelerada en el tema tributario, en donde realmente se desincentive a la inversión privada extranjera y esto sobre restricciones de cualquier tipo, eso se desincentive. Ahí empezamos a ver una subida acelerada del dólar, ahí sí por temas políticos. Eso es lo que, y me atrevo a decir pues que eso está de alguna forma pegado con babas, porque estamos en un límite bastante importante, una frontera que de cruzarla, es decir, en donde el gobierno se ponga un poco, voy a decir, esos gobiernos que les gusta decir, hablar mucho, criticar al imperio, criticar a la oligarquía, etcétera, ese tipo de cosas, el mercado está demasiado expectante y demasiado pendiente de que eso no pase acá, y siento que esa confianza se ha mantenido hasta ahora. Esperemos que eso siga siendo así y que podamos, y que sobre todo los inversionistas nos sigan viendo con los buenos ojos que nos han visto hasta ahora. Y para terminar, Juan Eduardo, y esto es una pregunta un poco nostálgica, ¿vamos a volver a ver un dólar a 2.500, a 3.000 pesos, o es mejor que le vayamos echando tierrita a eso y nos acostumbremos a estos precios del dólar? Yo digo que en el próximo año y medio eso va a ser muy difícil, por lo menos en el próximo año y medio. Tenemos todavía incertidumbre muy grande con el tema Rusia-Ucrania. Eso es algo que nos va a doler muchísimo en temas inflacionarios, y mientras haya inflación va a haber altas tasas de interés en mercados desarrollados, y mientras haya altas tasas de interés en mercados desarrollados, nuestras tasas no van a sobresalir. Ese es el gran problema. En el momento en el que la inflación se calme, es decir, empiecen a llegar granos de Ucrania y de Rusia, empiecen a llegar fertilizantes, empiece a repartirse el petróleo como tiene que repartirse, y sobre todo, pues no haya una recesión importante en la Unión Europea y en Estados Unidos, pues vamos a tener la posibilidad de que nos miren de vuelta. ¿Qué pasó cuando empezó el conflicto? Pues que todos los flujos y todos los fondos de inversión que están metidos en Ucrania y en Rusia y en los países que más afecta este conflicto, nos miraron a nosotros porque somos productor de commodities, porque somos responsables fiscalmente, y ahí fue cuando en alguna columna yo pregunté si éramos la Suiza de Latinoamérica. Y sí, éramos, pues no de Latinoamérica, pero de alguna forma éramos un destino de inversiones que nos tenía claramente
pues que nos ponía en un lugar atractivo por nuestras tasas de interés, porque el dólar incluso a 4.000 estaba barato, o a 3.900 incluso estaba barato, o el peso colombiano estaba barato, digamos. Entonces, mientras nosotros podemos salir y nuestras tasas de interés están altas y la devaluación es lo suficiente para que digan, vea, el peso colombiano a 4.400 es un regalo porque estos señores van a cumplir sus deudas, porque estos señores van a, o me he dicho, no, o políticamente no se va a volver un problema y no pueda sacar los dólares después. Ese tipo de cosas son los que nos van a hacer volver por lo menos a un 3.500, a un 3.500. Ok, bueno, muchísimas gracias entonces, Juan Eduardo, por su tiempo, por haber aceptado esta invitación, por habernos dado este amplio panorama de lo que está ocurriendo con el dólar, también pues por habernos explicado cuáles son las razones reales y lo que está influyendo realmente en el precio tan alto que se está manejando pues en la divisa en las últimas semanas en el país. Entonces, pues bueno, Juan Eduardo Nates, asociado senior de divisas en Credit Corp Capital, muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y encantado de colaborar y de informar. Muchas gracias. A toda nuestra audiencia también muchas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado y los invitamos a que sigan todo lo que está ocurriendo, no solo en el dólar, sino en la economía colombiana y mundial en www.portafolio.co. Yo soy Camilo Hernández y nos escucharemos en una próxima oportunidad. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.